En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Invocamos al Espíritu Santo y decimos: ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Taller de sanación del sufrimiento a la gloria. Sean todos bienvenidos y démosles un aplauso al Espíritu Santo. Por este tiempo en el que el Señor nos reúne para estar aquí presentes. Volteamos la cámara para entonces empezar a dar comienzo acá, y vamos a hacer, algunos conocen esta oración, otros no. En el caso de Omar, algunas personas lo conocen. Manos levantadas como señal del poder de Dios. Importante, manos levantadas como señal del poder de Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 17, verso 11, mire lo que el Señor dice en su palabra. Cuando Moisés levantaba sus manos, Israel ganaba la batalla, pero cuando bajaba sus manos, Amalek, que es tipología de los enemigos, de los detractores de la fe, de todo aquello que va contra la bendición de Dios en tu vida, comenzaba a ganar. Entonces, como un signo de obediencia a la palabra, levantamos nuestras manos para orar al Padre, y vamos a hacer la oración de blindaje espiritual, la oración de apertura del taller, que está fundamentada en la armadura de Dios. Vamos a invocar a través de la oración, levantando nuestras manos, para colocarnos el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad o cinto de la verdad, la espada del Espíritu y las sandalias del Evangelio, basado en la Escritura, Efesios capítulo 6, verso 10 al 17. Muy bien, aquí tenemos la oración, y con fe, creyéndole a Dios, decimos todos, repetimos: bajo la unción recibida en mi bautismo y por la fuerza dada por Cristo a su iglesia, de atar y desatar, me impongo la armadura de Dios para estar revestido del poder del Espíritu Santo. Me impongo el casco de la salvación sobre mi cabeza y llevo mi mente a la cautividad de nuestro Señor Jesús, sometiendo libremente mi voluntad a la suya y rogando porque su divina voluntad y santo querer se implanten y cumplan en mí. Me impongo el yelmo de la salvación sobre mi vista para ver con los ojos del Espíritu Santo. Me impongo el yelmo de la salvación sobre mi olfato y así poder participar de las fragancias de nuestro Señor Jesús y las dulzuras de la Virgen María y serles agradables yo en todo. Me impongo el yelmo de la salvación sobre mis oídos para recibir sin obstáculo la voz y potencia de la palabra del Señor, rogando el poder discernir nítida y claramente su voz de la mía y del enemigo. Me impongo el yelmo de la salvación sobre mis labios, para que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean agradables a ti, oh Señor, que eres mi fuerza y mi redención. Me impongo la coraza de la rectitud sobre el corazón, y te doy las gracias por esta vestidura, porque ya no quiero tener ninguna otra que no sea la tuya. Me impongo el cinturón de la verdad de tu justicia sobre mi cintura, para pararme con firme seguridad y fortalecer al hombre interior del Espíritu. Me impongo las sandalias del Evangelio de la paz y me calzo los pies con la plenitud del poder de su palabra, para ir a proclamar la buena nueva de los sagrados corazones de Jesús y María. Sostengo el escudo de la fe en la mano izquierda para desviar las flechas incendiarias del maligno. Y tú, oh Señor, que eres mi fortaleza, mi baluarte y mi redentor, a ti solamente acudo, empuñando la espada del Espíritu con la mano derecha,
que es más aguda que cualquier espada de 2 filos, y que penetra y discierne aún las intenciones más ocultas del corazón. Cúbreme con tu preciosísima sangre, oh Jesús mío, y crea en mí un corazón limpio, nuevo, transformado por tu gracia, y no permitas que la maldad venga ni germine en mí. Oh Jesús, erige un grueso escudo de tu fuego protector a mi alrededor y de mi familia, que impida a cualquier influencia maligna de orden humano e infernal el tomar acción y daño contra nosotros. Finalmente coloco a mi familia, a sus ancestros, mis padres, hermanos, mis compañeros y a mí mismo bajo la poderosa cruz de Jesucristo y la protección de su preciosísima sangre. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y por la poderosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Amén y amén. Bendito y alabado sea el Señor. Alabado sea Jesús. Vamos a dar inicio al taller y tenemos esta oración preparatoria. Padre de la gloria, Hijo de la victoria y Espíritu Santo de la misericordia, en unión de la omnipotente y dulce intercesión de la Santísima Virgen María y de su castísimo esposo San José, hoy declaramos bajo la fe profética establecida en tu gloriosa, indestructible y siempre poderosa y ungida palabra de Mateo 18, que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Creemos, confiamos, activamos e invocamos por la fe este maravilloso dispositivo profético, y así pedimos que envíes el rocío de la unción y revelación de tu palabra, que bajo la forma del fuego y del martillo, y por la acción de tu santo y glorioso Espíritu, rompa, sane, libere, descubra, recree, reprenda, corrija, limpie, restaure, consuele, regenere y edifique todas aquellas áreas de nuestras almas que la divina justicia e infinita misericordia de Dios así lo determine. Amado Maestro Jesús, hoy te pedimos por tu divina unción que en este taller no sea uno más sin un encuentro definitivo con tu poder, que cambie radicalmente nuestras falsas y malas maneras de vivir, produciendo en nosotros una auténtica metanoia, y que ésta transforme todo nuestro ser, elevando nuestras almas a la sabiduría que está oculta a los sabios y entendidos de este mundo, pero dispuesta y descubierta a los valientes que deciden humillarse en tu presencia. Rindo pues todas mis potencias cognitivas, naturales, psicológicas, físicas, sensoriales y espirituales al señorío de tu grandioso nombre, y te pido que lleves cautivo a tu obediencia, oh mi Jesús, toda mi mente, inconsciente, subconsciente, consciente y memoria, y de esta forma recibir la implantación plena y libre de tu divina palabra y voluntad sobre nuestras almas, familias, trabajos y apostolados. Finalmente invocamos la gloriosa protección y bendito auxilio de los santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, para que luchen a nuestro lado y nos edifiquen a lo largo de todo este santo taller, a quienes pedimos que nos sellen y que tracen un círculo a nuestro alrededor con la preciosísima sangre de Cristo el Señor. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Muy bien. Alabado sea Jesús, nos podemos sentar. Muy bien, seguimos acá. Vamos a dar inicio, vamos tratando de mejorar la imagen para los que nos están viendo. Estamos haciendo esfuerzo y pedimos al Espíritu Santo que pueda obrar prodigiosa y poderosamente para que su palabra pueda surcar todos los aires de la tierra. Amén. Mire, comenzando el santo taller. La base bíblica y principal del taller es el libro de Job, que está en el Antiguo Testamento.
Vamos a leer lentamente lo que sigue, muy importante, todo vamos a leerlo. Muy importante, antes de comenzar el taller, quite el nombre de Job y coloque el suyo. Ya Job es un santo que disfruta de la gloria y está en el cielo. Usted aún no termina de llegar. Amén. Esto no es un juicio a Job. O sea, Job es un santo, él ya está en el cielo. Este es un taller para nosotros. Es importante, siempre que mencione la palabra Job, debe retumbar su nombre en la mente. Es el nombre suyo. Job ya está en el cielo. No es un tribunal de inquisición donde vamos a llevar a Job para ver qué tan malo era. Amén. Muy bien. Capítulo 1 de Job. Mire lo que el Señor dice en su palabra. Mire este hombre, Job, cómo era. Quite el nombre de Job y ponga el suyo. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de buey, 500 asnas y muchísima servidumbre. Era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Tipología. Quita el nombre de Job y ponga el suyo. Hombre de éxito en el mundo, satisfacción, orgullo por lo que se ha alcanzado, enaltecimiento interior por los logros materiales, personales, profesionales y familiares, triunfo según el modelaje del mundo, emprendimientos de la vanagloria, aplicable a los logros visibles y exteriores de los apostolados y ministerios de la iglesia. Un patrimonio hereditario enorme tenía este hombre, material, en lo material, en lo relacionado a la reputación, al prestigio y al renombre. Esta herencia enorme, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de buey, 500 asnas, muchísimos sirvientes, era causa de envidia, es causa de impresión y de envidia de los hombres. Por tal motivo Dios es celoso y cuida de que heredero sensato, o que sucesión familiar o empresarial y apostólica va a recibir toda esta herencia. Debe recibirlo para dar gloria a su nombre, aplicable también a una orden religiosa, asociación de laicos, por el renombre y el prestigio que ello implica dentro de la iglesia. De manera de introducción, vamos a ir entendiéndolo cada vez mucho más claramente. Dice el Señor en Job 1, verso 4, sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Fíjense lo que representa esto. Tipología de familia en desorden espiritual, inconfesa, en desobediencia sin conversión, ausencia del temor de Dios e inobservancia de sus mandamientos. Banquetear, los hijos de Job banqueteaban. Quite el nombre de Job y ponga el suyo. Lucas 17, verso 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, bebían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hijos rebeldes y profanos, uso indebido de los bienes materiales del Padre. Ver caso de Elí, Primera de Samuel 3, del 11 al 14. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo, fíjense como dice acá, estoy por hacer algo tremendo, estoy por hacer algo espantoso a Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de su hijo jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. ¿Ve usted lo grave
cuando no se tiene a los hijos en santa obediencia. Estamos haciendo una introducción. Estamos haciendo una santa introducción para comprender de dónde viene el problema de Job principalmente y la mayor causa de su prueba. Quita el nombre de Job y ponga el suyo. Recuerde que Job ya está en el cielo. Hijos que banqueteaban y que estaban en desorden. Muy bien. Seguimos aquí. Job, capítulo 1, verso 5. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizá vea esa expresión de la Escritura, quizá. Figura del padre, madre, jefe, gerente inconsciente y sin discernimiento claro. A ver, Job decía, y él era muy cumplidor de la ley, iba a misa todos los domingos, hacía el rosario todos los días, decía que creía en Dios, decía que era bueno, que no mataba, que no asesinaba y que no hacía daño a nadie. Entonces Job decía, quizá, o sea, él no estaba seguro. O sea, los hijos andaban en lo que andaban, en desorden, en desobediencia, en blasfemia, en sacrilegio y en profanación, y el padre decía, bueno, quizás a lo mejor han ofendido al Señor. Fíjense, ya le da una idea de la condición que se tiene. Mis hijos, y para los que son empresarios, empleados, hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. O sea, siempre recurría a hacer este acto de sacrificio, y esto significa una falla repetitiva en el tiempo. Y entonces Job provocaba la paciencia de Dios. Sigo. Tipología. Padre o madre que no reprende ni castiga en la santidad a sus hijos. Recurre al sacrificio exterior de la ley, del rito de la expiación dada por Moisés, para intentar lavar su culpa. En otras palabras, sería decir, Dios, perdona y salva a mis hijos, ofreciendo misas y oraciones, pero no cuentes conmigo para su corrección y disciplina. O sea, voy a orar, ofrezco misas, hago oraciones, me pongo hasta 2 ladrillos guindados en los brazos y para hacer sacrificio con el rosario, y me coloco hasta encima de unos frijoles y paso hasta sobre brasas ardientes, todos los sacrificios que usted se pueda imaginar. Pero Señor, yo no voy a corregir a mis hijos. Estamos viendo por los portales que se abren a Satanás. ¿Y por qué entra y destruye los frutos de la viña? Cada quien vaya observando su realidad. Seguimos acá. Muy bien. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versos 5 al 8. Quite el nombre de Job y ponga el suyo. Job ya está en el cielo. Miren lo que dice acá. Hablando de esta condición de Job. Hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. ¿Cómo dice? Toma en serio. En serio. Dice, hijo mío, si te parece, a lo mejor, tal vez, es opción, toma la disciplina del Señor. ¿Dice así? Verbo imperativo, orden, mandamiento, mandatorio. No es opcional, no es alternativo. El Señor está diciendo, mira, tú que eres padre y madre, toma en serio disciplinar y castigar a tus hijos. ¿Por qué Satanás ha querido, a comienzos de los años 70, incluso de los años 60, ya se podía recoger esto, introducir en el mundo una suerte de doctrina psicológica
de que castigar a los hijos, reprender a los hijos, santificar a los hijos es maltrato, es dañarlos, es acabarlos. Déjelos hacer lo que ellos quieran. Por cierto, hay un psicólogo norteamericano muy famoso que él promovió con mucha fuerza esta corriente psicológica en los Estados Unidos durante los años 70, de que a los hijos ni con el pétalo de una rosa, que había que dejárseles hacer todo lo que ellos quisieran, porque si no, se maltrataban. ¿Y sabe qué pasó con el hijo de ese psicólogo, de ese doctor, de ese psiquiatra? Se suicidó, se quitó la vida. Tremendo, tremendo, y para todos los que nos ven, esto es tremendo. Hay antecedentes de esto en el internet, lo puede buscar. Fíjese, hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrija. El Señor disciplina a todo aquel que ama y castiga a todo aquel que acepta como hijo. Amén. Amén. Muy bien, fíjese usted. Quiere decir que si en mi vida está presente la disciplina y el castigo amoroso de Dios, es porque Dios me ha tomado por hijo. Hijo, no lo digo yo, lo dice la Escritura, lo dice la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, dice el Señor, soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Si Dios no los disciplinara, significaría que a ustedes no le importa. Cuando un padre no corrige a sus hijos es porque realmente no los considera sus hijos. Pregunta, ¿qué estás haciendo? Y tú, hermano, que me sigues a través del internet, que eres padre, que tienes el ministerio de ser padre y madre, el apostolado de ser padre y madre. Mira lo que dice la Escritura. Y aquí surge la pregunta. Los hijos de Job, ¿en qué condición andaban? Banqueteaban, en fiestas, en algarabías. ¿Cómo andaban los hijos de Job? ¿Verdad? Muy bien. Y entonces dice acá, ¿qué hacía Job? Quita el nombre de Job y ponga el suyo. ¿Qué hacía Job? ¿Cómo eran las relaciones con sus hijos? Quita el nombre de Job y ponga el suyo. Job ya está en el cielo, usted aún no ha llegado, ponga su nombre. Seguimos. Estamos acá en el 1.6 del libro de Job, capítulo 1, verso 6. Dice el Señor en su palabra: hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Ojo, importante esto, mire qué importante es. Muchos dicen, no, este lugar está consagrado, este lugar está sellado con la sangre de Cristo, aquí hay muchísima oración, tenemos aceite ungido, aceite consagrado, aceite bendecido, agua consagrada, agua exorcizada, sal exorcizado. Es más, este es un altar eucarístico. Aquí no puede entrar Satanás. Satanás no puede entrar. Esto está blindado espiritualmente. Fíjense como dice aquí el Señor en su palabra. Está blindado espiritualmente. Muy bien. En el momento mismo de la Santa Eucaristía, donde se está transustanciando y ofreciendo el Señor, vean esta imagen. Estamos hablando de la gloria de Dios, el recinto de la gloria de Dios, el santo tribunal supremo de Jesucristo. ¿Y quién entró? ¿Quién pudo entrar? Satanás pudo entrar hasta la mismísima presencia de Dios. Pudo entrar. Yo tengo sal exorcizada, tengo sacramentales, tengo aceite bendito. ¿Eso es garantía? ¿Me sirve y tiene un poder y eficacia contra el mal, para repeler el mal? Sí, es verdad, porque así lo dice el Catecismo de la Iglesia. Pero más eficaz y poderoso es contra el diablo es tu humildad y obediencia al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es tu verdadero sacramental de poder contra Satanás.
Esa es tu verdadera hostia consagrada y viva, que reprende y pone en fuga al enemigo. Tu obediencia a la palabra, tu vida de gracia, porque fíjese, todo lo que hacía Job cumplía con todo el rito de la ley, completo, todo el santo rito de la ley. Job lo obedecía plenamente. Iba a misa todos los domingos, hacía el rosario todos los días, además, él tenía el evangelio del cumplimiento. ¿Saben cuál es el evangelio del cumplimiento? Quita el nombre de Job y ponga el suyo. Recuerde que Job está en el cielo. Tenía el evangelio del cumplimiento. ¿Cuál es el evangelio del cumplimiento? Que iba todos los domingos a la Santa Eucaristía. Cumplía, pero mentía el resto de la semana. Cumplimiento. Cumplo el domingo y miento el resto de la semana. El evangelio del cumplimiento. ¿Ven? Entonces muchos andamos, a muchos les ha pasado, que andamos bajo el evangelio del cumplimiento. Hay que tener cuidado. Ojo, hay que tener cuidado con esto. Entonces es la obediencia. Es la obediencia. Y vamos a ir viendo más abajo de que si bien es cierto que la santísima y gloriosísima Eucaristía tiene un poder enorme, pero ese poder va a determinarse o va a depender de tu grado de obediencia a la palabra. Tienes que obedecer la Escritura, tienes que obedecer la palabra de Dios. Fíjense lo que dice acá. ¿Por qué pudo entrar y acusar? Podemos voltear aquí al camarógrafo para que voltee la cámara, pedimos. Fíjense, ¿por qué pudo entrar y acusar? ¿Por qué se atrevió o pudo hacerlo? ¿Qué derecho había obtenido Satanás para ello? ¿Cuál fue la rendija en el vallado, la protección que rodeaba a Job, que encontró descubierta para poder entrar y osar ante la presencia del Señor, venir a acusarlo? Acusarlo. Un hombre que al parecer era intachable, inmáculo, sin pecado, como vamos a ver más adelante que él se declara. Porque Job se declara sin pecado, inmáculo. Eso lo vamos a ver en el capítulo 34. Fíjense usted. Y dice acá en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. ¿Qué dice el Señor? Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque ronda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo hace rondas alrededor para sondear el estado y condición de un alma. Aún más, la de los elegidos. Usted, que es elegido, que es servidor de la iglesia, que es predicador, que sigue los mensajes de Jesús y de la Virgen María, usted, yo, tenemos que tener más cuidado. Somos el objeto del blanco del enemigo y debemos velar el doble. Somos los trofeos preciados que Satanás desea llevarse al infierno. Los elegidos del Señor. Por eso es que ataca terriblemente a los sacerdotes. Porque los sacerdotes son trofeos preciados para el enemigo. Y por eso la iglesia, la tradición, Jesús y María, en todos los mensajes, nos ruegan con lágrimas de sangre que tenemos que rogar por el ministerio sacerdotal. Como dijo Gloria Polo, los que no conocen el testimonio místico de Gloria Polo, estando Gloria Polo en su condición, y los que están en internet perfectamente pueden ir a Google y escribir Gloria Polo y los va a llevar a todas las páginas que hablan sobre el testimonio místico de Gloria Polo. Cuando Gloria, la doctora Gloria, odontóloga colombiana, estaba en la antesala del infierno, el Señor le va haciendo todos los reproches de todas las faltas de su vida, porque le hace un juicio sobre los 10 mandamientos. Hay un momento donde el Señor le recrimina su actitud blasfema, sacrílega, que tenía ante el ministerio sacerdotal, cómo se expresaba y lo que ella pensaba de los sacerdotes. Ella, por ejemplo, decía, cuando estaba en aquella condición, porque ahora es una mujer santa, que va por el mundo predicando un mensaje de salvación, llamando al arrepentimiento, como el Señor le dijo, no 1000, sino 1000 veces 1000, irás por todo el mundo llevando este mensaje. Bueno, y entonces, estando en esa condición, el Señor le recrimina, porque ella decía que por qué más bien no le echaban arequipe con dulce de leche a la hostia para que supiese más sabroso.
cubrimos con la sangre de Cristo. Pero esto es una idea hasta dónde llegaba su ignorancia y su desconocimiento sobre el santísimo sacramento del altar. Y entonces el Señor le dice: ¿y tú qué te creías? Has de saber que mis ungidos son mis ungidos. ¿Cómo te atrevías tú a tocar a mis ungidos? Le dice el Señor. Has de saber, y aquí viene la sentencia del Señor, y a todos los que nos siguen. Has de saber que un sacerdote es lo que su comunidad ore por él. Y antes de pedirle cuentas al sacerdote, se las pediré a la comunidad, dice el Señor. Entonces esto nos da una idea de cuán importante es orar por nuestros sacerdotes. Cuando vayamos al tribunal del Señor a rendir cuentas, el Señor nos preguntará: ¿cuánto hiciste? ¿Cuánto sacrificaste? ¿Cuánto sufriste? ¿Cuánto inmolaste? ¿Cuánta libación de oración y sacrificio hubo en tu vida por mis hijos predilectos, los sacerdotes? Es muy importante, muy importante. Recordemos que los sacerdotes son los únicos, son los que tienen la exclusividad del ministerio de la transubstanciación. Más nadie lo tiene. Solo ellos, ni siquiera la Virgen, ni siquiera los arcángeles. Hablando de este momento, aunque la Virgen trajo en su vientre a nuestro Señor Jesucristo por 9 meses, y ella vivió una Eucaristía gloriosa por 9 meses en su vientre, una transubstanciación continuada de 9 meses en su vientre. Pero hablando en este tiempo, en el ministerio sacerdotal, como está ya confeccionado, revelado y transmitido por el Espíritu Santo a la Iglesia en este tiempo, solo los sacerdotes son los únicos que tienen el poder de Dios, permitido y dado por Dios, de traer a Cristo a la tierra. Cristo total, cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor. Amén. Amén. Bendito y alabado sea el Señor por ello. Amén. Seguimos acá. Mire usted. Muy bien. Importantísimo. Orar por los líderes de la iglesia. Líderes de la iglesia, nuestros santos sacerdotes, obispos y cardenales, y laicos entregados y comprometidos, místicos auténticos y santos que están llevando los mensajes de Jesús y María. Fíjense usted, líderes de familia, de empresa y líderes de iglesia. Fíjense usted, y pedimos disculpas. Muy bien, aquí estamos de nuevo. Muy bien, líderes de iglesia. Mateo 24:24. ¿Por qué Satanás escoge principalmente atacar a los elegidos de Dios? Miren, pues Satanás levantará falsos mesías y falsos profetas y realizará grandes señales y milagros para engañar, ¿qué dice? Para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Entonces el humo de Satanás va mayormente contra los elegidos de Dios. Muy bien, seguimos acá. Job 1, verso 7. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor. ¿Y cómo que Satanás no entra en la presencia de Dios? No, a mí el diablo no me toca, porque yo tengo sacramentales, agua exorcizada, agua bendita y todos los aceites ungidos, y hoy he comulgado 5 veces y el diablo no me toca. Sí, es una verdad, por supuesto que es una verdad, pero si tú no estás obedeciendo la palabra, si tú no estás haciendo lo correcto delante de Dios, mire lo que pasa. Vean la escritura. Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y andar por ella. ¿Qué decía ahorita en primera de Pedro? Del 5:8. Y que Satanás anda como león rugiente, dando rondas, rondando, buscando a quien devorar. Amén. Mire, esto es tremendo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Repita conmigo.
mi obediencia, mi obediencia, mi humildad, mi humildad, por seguir por seguir los preceptos los preceptos de la palabra, determinan mi blindaje mi blindaje espiritual. espiritual. Amén. Amén. Job cumplía una cantidad de aspectos exteriores. Se vestía de rosario, cargaba rosarios, hacía rosarios, iba a la misa todos los días, pero no disciplinaba, ni reprendía, ni santificaba a sus hijos. Y el diablo dijo: este es un trofeo preciado para mí. ¿Cómo puedo encontrarle la abertura? ¿Cómo puedo encontrarle una debilidad? ¿Por dónde me puedo meter? Y el diablo rondaba y daba vueltas alrededor de Job. ¿De dónde viene? De dar vueltas a la tierra. Tierra es tipología del cuerpo físico del hombre, de la realidad física del hombre. Eso lo consigue en el capítulo 60 del libro de Isaías, cuando el Señor dijo: ¿y no son estos el cielo y la tierra que yo he hecho con mis manos? Entonces habla de un cielo que hizo con las manos y de una tierra que hizo con las manos, pero no dice, primera de Génesis, que toda la creación fue hecha por el poder de la palabra, que no fue por las manos que él hizo la creación, sino por el poder de su boca, y dijo Dios hágase, y dijo Dios hágase. Entonces, ¿cómo puede decirme por allá el capítulo 60 de Isaías, y no son estos los cielos y la tierra que yo he hecho con mis manos, si el Génesis me está diciendo que él hizo fue con el poder de la palabra la creación? Entonces el Génesis también me lo aclara. Génesis, el capítulo 1 de Génesis me ayuda a discernir, interpretar y entender el capítulo 60 de Isaías. La misma escritura me ayuda a explicitar la misma escritura. ¿Por qué? Porque encontramos que en el primer capítulo del libro de Génesis dice que Dios creó al hombre con las manos. Y entonces en el capítulo 60 dice: este es el cielo y la tierra que yo he hecho con mis manos. Entonces se refiere, el cielo que él hizo con las manos es la mente y el alma del hombre. Y la tierra que hizo con sus manos es el cuerpo físico y la realidad física que rodea al hombre. Importante esto. Importantísimo esto. Entonces, aclarado esto de la escritura, esta revelación de la palabra, dice acá, le pregunta el Señor: ¿de dónde vienes? ¿Quién le dijo ahí? De recorrer la tierra. No se refería a la tierra, el globo terráqueo. Sí, Satanás tenía complejo de satélite. No era que Satanás estaba como un satélite dándole vueltas a la tierra. No. Se refiere que Satanás estaba dándole rondas y vueltas a los hombres. Y en especial a quién. Y vamos a ver más. Y quita el nombre de Job y ponga el suyo. Mire. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Por qué Dios le dice eso a Satanás? ¿Quién puso primero sobre el tapete la figura de Job? ¿Quién fue el que primero la puso sobre el tapete? ¿Quién fue? ¿Quién fue el primero? Dice, qué interesante. ¿Fue Dios? Dice la escritura: y entró Satanás y dijo: vengo a pedirte la cabeza de Job. ¿Dice así? No. ¿Quién fue el primero que le muestra al mismo diablo? Dios. ¿Quién decide ponerlo a prueba primero? Dios. Es Dios. ¿Se están dando cuenta? Esto hay un misterio divino tremendo en esto. Hay un misterio divino extraordinario en esto. ¿Por qué la prueba y por qué el sufrimiento y por qué Dios permite? Voluntad permitiva. Oiga bien, repita conmigo: voluntad permisiva, santificadora, liberadora, misterio de Dios, de los hombres. Misterio de Dios. Dios acrisola a los hombres, Dios purifica a los hombres, tiene formas, métodos, maneras de salvar a los hombres. Muy bien. Y le dice: ¿te has fijado en mi siervo Job? Quita el nombre de Job y ponga el suyo.
Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Signo de interrogación, ¿cierto? ¿Está afirmando? ¿Dios está afirmando? No, está preguntando. Preguntar no es lo mismo que afirmar. Signo de exclamación no es lo mismo que signo de interrogación. Entonces, tipología. Expresión impropia con sentido interrogativo imaginario, común en el misterio de Dios, porque es un misterio, ya que Dios realmente pregunta y no afirma. Y vamos a ver, ¿por qué el ángel del Señor no defendió a Job? Quita el nombre de Job y ponga el suyo. ¿Cómo sí lo hizo en el caso de Zacarías capítulo 3, verso 1? Mire lo que dice. Mire lo que dice. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y Satanás, que estaba a su mano derecha, como parte acusadora. Este es el mismo escenario de Job. Estamos ante el mismo escenario de Job. Fíjense. El ángel del Señor le dijo a Satanás: que te reprenda el Señor, que has cogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Saben cuál era ese ángel que estaba justo al lado para defender a Josué? Que estaba precisamente, fíjense, San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel. Y llama la atención esto tremendo, porque esto tiene una actualidad tremenda, que recién en los Estados Unidos, con todas estas cosas que han estado pasando de la iglesia, aprobaciones a través de leyes, de prácticas anticonceptivas, abortivas, y presionando y obligando a través de instrumentos jurídicos y legales para que se acepte, se vean obligados a tener que aceptar la anticoncepción y el aborto. La iglesia ha convocado, así como sucedió en el tiempo de Amán y Esther, que se convocó a todo el pueblo ante una amenaza terrible de que los judíos iban a ser destruidos, acabados y arrasados, y se convocó a un ayuno nacional y una oración nacional para que Dios tuviera misericordia y salvara al pueblo de Israel. Repitiendo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Repitiendo esto, desde la iglesia norteamericana ha invocado ayuno, oración nacional, y se ha retomado de nuevo la oración de San Miguel Arcángel en la Santa Eucaristía, que a partir de los años 60 se dejó de hacer. Se ha retomado de nuevo orar a San Miguel Arcángel. Claro, porque usted puede perfectamente ver aquí en esta figura donde dice Josué, quite Josué y ponga iglesia norteamericana, iglesia latinoamericana, iglesia europea, iglesia mundial. ¿Y qué hacía San Miguel Arcángel? Reprendía al diablo. Fíjense qué tremendo. Este ángel, siguiendo acá, este ángel que representa a Satanás, que reprende a Satanás, es San Miguel Arcángel. Veas el verso 9 del libro de Judas, ahí habla sobre eso, cuando se quería disputar por el cuerpo de Moisés en el desierto, y entonces Satanás estaba luchando contra San Miguel Arcángel, y San Miguel Arcángel, para que Satanás no tomara el cuerpo de Moisés, le decía: el Señor te reprenda. Eso lo dice el verso 9 del libro de Judas en el Nuevo Testamento, ahí lo consigue. Mira esta parte, esto es importantísimo porque nos va a ir preconfigurando y creando la figura que nos va a permitir ir entrando, escudriñando para encontrar las soluciones. San Miguel, príncipe de las milicias celestiales, está bajo el comando de la Virgen María, quien es capitana de los ejércitos celestiales, por doctrina y revelación dada a la iglesia. Mire bien, San Miguel es presencia, repita conmigo, San Miguel es presencia activa y ejecutiva de la Virgen María. San Miguel
es presencia activa y ejecutiva de la Virgen María. Donde está San Miguel Arcángel, está presente la Santísima Virgen María. Cuando vemos nosotros en esta figura, que vemos que San Miguel, que es el ángel que está para defender a Josué, aquí hay una prefigura de la existencia y de la omnipotente intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Muy bien. Apariciones marianas antecedidas y seguidas por el Arcángel San Miguel. Ejemplo, Fátima Garabandal, entre muchas otras. Esto es importantísimo porque en las apariciones, normalmente, y estamos hablando de estas apariciones que tienen reconocimiento, aun cuando oficialmente la de Garabandal no está todavía reconocida eclesiásticamente, sí está aceptada dentro de los foros de la iglesia, está aceptada, porque tampoco ha sido condenada. Y la Santísima Virgen María, sobre todo en las apariciones de Garabandal, quien se aparece primero y prepara a las niñas para recibir a la Santísima Virgen, ¿quién fue? San Miguel Arcángel. Preparó todo el camino para la revelación y mensaje de la Santísima Virgen María al mundo y a la iglesia a través de Garabandal. El mensaje de Garabandal comprende tres grandes partes: el gran aviso, el gran castigo y el gran milagro. Las tres partes que comprende el mensaje de Garabandal. Muy bien, seguimos acá. En el 1:9, respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Fíjense lo que le responde el diablo. Nótese que ya Satanás sabía quién era Job. Porque le dice: respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, ya Satanás sabía quién era Job. Quita el nombre de Job y ponga el suyo. Muy bien. Satanás ya rondaba a Job y a toda su familia. Conocía todas sus faltas y descuidos. Lo había rondado. Además de traer en la mano pretendidos derechos de acceso para atreverse y pedir tocar la bendición y protección que yacía sobre Job, como se evidenciará más adelante. Job 1:10. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él?, le dice a Satanás. ¿Qué? ¿Una qué? Valla. Vallado es una cerca de protección alrededor. Esa cerca de protección, ¿sabe cuándo se recibe? Cada vez que usted o un niño o una persona recibe la unción crismal, el santo y glorioso bautismo. Dios coloca un vallado de protección alrededor de esa persona. Y cuando el niño no está bautizado, el vallado que cubre al niño es el del padre y el de la madre. Están bautizados. Es importantísimo. Pero el vallado tiene una condición, que es una cerca de piedra de protección alrededor, que si no se perfecciona, no se cultiva, no se desarrolla, se derruye y se destruye con el tiempo. Y Satanás puede traspasar. Fíjense, como vamos a ver más adelante. Aquí el enemigo habla del vallado de protección espiritual y físico que todo hijo de Dios tiene y recibe desde el bautismo, la unción crismal. Pero si no se desarrolla y perfecciona, entiéndase, la santificación y vida de gracia, se desvigoriza y se arruina. Aceite rancio. La unción se vuelve un aceite rancio. ¿Cómo es el aceite rancio? Nosotros vemos cómo se vuelve pegajoso, ¿verdad? Quemado, pegajoso, viscoso y de mal olor. Así se vuelve el aceite rancio. Ojo con esto. Para los verdaderos devotos consagrados a la Virgen María, ella vela porque este vallado de gracia se mantenga en todo tiempo y momento en la condición necesaria, porque ella es la única toda llena de gracia. Clave es la consagración al Inmaculado Corazón de María, de nuestra persona, familia y bienes. Sin embargo, en el caso de Job, ponga su nombre, su vallado fue traspasado y destruido, como en efecto sucedió. Fíjese usted.
Proverbios 24, 30 al 31. Voy a leer primero esta palabra y después entro a los desgloses que hay donde se explicita y se revela este proverbio. Pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre sin entendimiento, y vi que por toda ella habían crecido espinos ortigas, habían cubierto la tierra y la cerca, es decir, el vallado de piedra, ya estaba derribada. Vamos a explicarlo. Muy bien. Pasé junto al campo. El campo es el alma y el bienestar del hombre. El campo representa el alma y el bienestar del hombre. El hombre perezoso, o la pereza, esta pereza que se expresa en esta porción de la palabra, no se refiere a la pereza de que, tengo pereza para levantarme, tengo sueño, esta cama sí está buena, yo voy a dormir aquí, no quiero ir a tal lado, quiero quedarme hoy en casa. No se refiere a ese tipo de pereza. Es que no quiero trabajar hoy, me quiero quedar. No es ese tipo de pereza. Si volteamos la cámara y vemos acá, fíjense, hombre perezoso significa, fíjense, vamos a leer todos. Pereza, hombre pesado, macilento, tardo, cuestionador, miedoso e incrédulo para obedecer a Dios y alcanzar la santidad. Eso significa pereza. Es la pereza espiritual. La pereza espiritual. Fíjense, junto a la viña, ¿qué significado tiene? La viña es el árbol de las virtudes. Es la virtuosidad. Los frutos del Espíritu Santo. La vida de virtud. Fíjense qué tremendo. Después dice, del hombre sin entendimiento. Se refiere sin ciencia y sin conocimiento de Dios en su verdad y palabra. Hombre de la razón y los sentidos y no del espíritu. Repito, hombre sin entendimiento significa que no tiene la ciencia ni el conocimiento de Dios en su verdad y palabra. Que es el hombre de la razón y los sentidos y no del espíritu. No es el hombre que camina por fe. Porque la escritura en el capítulo 2 de Romanos dice, repitan conmigo, y el justo vivirá por la fe. No dice que por la plata. No dice que por el dinero. Dice que vivirá por la fe. Ni dice que por su mucha inteligencia ni por la fuerza de su músculo y de sus brazos vivirá. La escritura dice que el justo vive por la fe. La vida le viene por la fe. Por la fe viene todo lo demás. Por la fe viene la añadidura. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene en forma añadida, añadidura. Muy bien. Entonces, es decir, que no es el hombre que camina por vista y oído, como lo dice Pablo a los Corintios, que él no camina por vista y oído cuando está en el primer capítulo, comenzando el primer capítulo de Primera de Corintios capítulo 5, dice, porque no caminamos ni por vista ni por oído. Es decir, es el hombre del Espíritu. Y que vive, dice acá en el verso 31 de este proverbio, y vi por toda ella habían crecido los espinos. Los espinos, cuando vamos a la parábola del sembrador, ubicándonos en la parábola del sembrador, recordemos toda la parábola del sembrador, donde el Señor habla de 4 escenarios, la parábola del sembrador, ¿verdad? La que cae junto al camino, la que cae en los pedregales, la que cae en los espinos y las zarzas, ¿verdad? Y las ortigas, y la que cae en la buena tierra. Aquí habla de que habían crecido espinos y ortigas, ¿verdad? En la palabra sembrador nos enseña que estos son los afanes del mundo y de esta vida terrenal que ahogan la palabra, que es el llamado de Dios, y no le dejan dar fruto. En la vida de un servidor de Dios, que no está a 0 kilómetros, sino que ya tiene kilometraje, o no está a 0 millas, sino que ya tiene millaje en el caminar de Dios, ¿qué significa? Que tiene el oído cerrado y Dios lo está llamando y le está advirtiendo y aún así
con todo y que tiene no sé cuántos rosarios y misas encima, y no oye, y no oye. Ojo con esto. Muy bien, y habían cubierto la tierra. La tierra, ya la explicamos, es la condición física del hombre. Y la cerca, que es el vallado, que es de piedra, estaba derribada. Se está totalmente expuesto a los ataques de Satanás. Muy bien, quita el nombre de Job y ponga el suyo. Job 1:11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. O sea, el enemigo le está diciendo a Dios, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, verás si no te maldice en tu misma cara. Satanás dice, él te va a maldecir. Eso lo vamos a ver más abajo, cuando vayamos avanzando el taller. Satanás ya lo había rondado de tal manera, y Dios está diciendo, hombre íntegro, intachable, perfecto e inmaculado, y el diablo, Dios está preguntando eso, ¿no has visto que es hombre recto, tachable e inmaculado? Y entonces, aquí le pregunta, mire lo que le dice, pero bueno, déjame tocarlo, y verás cómo te va a maldecir. Entonces, ¿cómo Dios puede decir que un hombre es recto, intachable e inmaculado, cuando también el diablo está diciendo, yo te voy a demostrar que él te va a maldecir? Te vamos entendiendo en qué sentido fue que Dios realmente habló. Si Dios estaba realmente refiriéndose a Job como una verdadera condición de santidad, aun cuando exteriormente él demostrara eso. Quita el nombre de Job y ponga el suyo. Muy bien, ¿por qué Satanás se atreve a decirle a Dios que lo ponga a prueba y se lo deje tocar? ¿Por qué sintió que tenía algún derecho sobre Job? Ponga su nombre. Sobre sus bienes y familia, para plantear semejante prueba. ¿Por qué San Miguel no se dio a la defensa, como en el caso de Josué en Zacarías 3:1? ¿Qué hendidura o brecha, derecho de reclamo, vio Satanás para poder entrar en la bendición de Job y destruirla? ¿Cuántos dicen amén? Pocos dicen amén. Seguimos. ¿Esto es revelador? Estamos aprendiendo hoy bastante. Muchos no sabían todo esto, ¿no? Y esto nos va a ayudar a comprender por qué sufro. Y este taller se llama Taller de Sanación del Sufrimiento y cómo pasar del sufrimiento a una vida de gloria, a una noción de gloria y ser transformado. ¿Por qué sufro? ¿Por qué le he abierto brechas al diablo y no me he dado cuenta? Amén. ¿Por qué tanto ataque por este taller? Porque el diablo no quiere que esto se sepa. Fíjense. Muy bien. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu poder. ¡Wow! Pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. No, para no hacerle nada a Job, porque dijo, no, Job es muy bueno, yo no le voy a hacer caso. ¿Sí? Mire lo que hizo. No perdió ni un instante el diablo. Ni un segundo perdió para ir a convertirse en el verdugo de la vida de Job. Quita el nombre de Job y ponga el suyo. Resulta tremenda esta sentencia del Señor sobre la vida de un hijo suyo. Primera de Juan 5, verso 18. Mire lo que dice Primera de Juan 5, verso 18. Esto nos ayuda a entender por qué Dios permite esto y por qué Satanás logra salir en cierta forma, por qué la acusación de Satanás procede ante el tribunal de Dios. ¿Por qué procede la acusación de Satanás ante el tribunal de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué se hace admisible esa acusación de Satanás ante el tribunal de Dios? Fíjese. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no le toca. Nacer de nuevo es la vida del Espíritu y no la vida en la letra, en la carne y la razón sin Dios. Las experiencias con el Espíritu Santo, la vida llena del Espíritu de los padres antiguos y medios de la Iglesia, no la observancia y seguimiento de un falso Cristo sociocultural adaptado al mundo, al modernismo, un falso evangelio lleno de ilusorias expectativas y realizaciones sexuales, sentidos y materialistas, es decir,
el llamado evangelio del éxito y la prosperidad, traducido en la complacencia de los sentidos corporales, con una total ausencia del espíritu de sacrificio y la mortificación, según la santa tradición de la Iglesia, es la cruz de Cristo, la doctrina verdadera, con poder para salvar al hombre. Grandes apostolados resonantes en la Iglesia, sin obras de mortificación y misericordia. La negación de la cruz, que es la puerta estrecha, por seguir la puerta ancha y espaciosa que lleva al infierno. Filipenses 3, versos 18 y 19, mire lo que dice. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición. Su Dios es el vientre, su gloria es aquello que debería avergonzarlos, y solo piensan en lo terrenal. Primera de Corintios 1, 18, mire lo que dice. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y el mismo en Corintios, 1 Corintios capítulo 2, versos 2 al 3, mire lo que dice. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Amén. Muy bien. ¿Por qué pudo el diablo poder salir con el permiso de Dios? Porque ningún alma puede ser tocada por Satanás si Dios no lo permite. ¿Por qué pudo salir de la presencia de Dios con el permiso para tocar la vida de Job y quitar el nombre de Job y poner su vida? Job ya está en el cielo. Muy bien.